porque esto va a ser una constante en su trabajo como intercesores proféticos. Ok, orfandad, ¿cuál es el otro segundo enemigo? Incredulidad. Tercero, Estupor. tercero, Error. ok, vamos a comenzar por el error. El Señor me dice que comience por ahí. El error. Primero, el error no es un demonio ni es un espíritu inmundo. El error es un sistema. Es un sistema creado por el hombre. Muy importante. Es un sistema creado por el hombre, influenciado por las tinieblas. Ya les voy a explicar por qué. El error es el sistema del mundo en el que nosotros vivimos. Y este sistema nace cuando Adán cae de la gracia del Padre Celestial, se separa del Padre Celestial y cae en orfandad. Recuerden que todo el problema de todos los seres humanos, ¿cuál es? El problema básico, el conflicto básico de todo ser humano, ¿cuál es? Orfandad. La orfandad. Todo ser humano que nace en este planeta es un huérfano, porque está separado del Padre Celestial. Cuando nosotros presentamos a Yeshua, estamos presentando la salvación no para que la gente se vaya al cielo, sino para que la gente se reconcilie con su Padre. Porque el problema del hombre es que el hombre es un huérfano. Y un huérfano tiene un sentido de rechazo. Eso es lo primordial que tiene un huérfano. Las marcas más importantes que tiene un huérfano es que se siente rechazado. Ajá. ¿Y qué te hace sentir el rechazo? Porque ¿Odiar? ¿Ah? Alejarse. ¿Qué te hace sentir cuando tú te sientes rechazado? Culpable, porque uno no sabe por qué lo rechazaron. ¿Verdad que sí? ¿Seré yo culpable del rechazo que me están produciendo? enojo. Enojo. Gente que vive enojada y no sabe que la raíz de su enojo es que se siente rechazado porque son huérfanos espirituales. Y si se une, que no solamente son huérfanos espirituales, sino huérfanos naturales, porque su papá o la mamá lo abandonaron, se unen las dos orfandades, la natural y la espiritual. Dígame, pastor. Quizás me voy a adelantar porque de repente me cayó un rayo de luz. Una iluminación. Una iluminación. No, porque de repente mientras usted hablaba sentí que como que algo, porque quiere decir, imagínense usted, nosotros que venimos por alguna razón rechazados por el Padre terrenal, mi papá que me engendró, o abandonado, y de repente crecemos con ese como odio, ¿verdad? Y ese conflicto. Resentimiento. Y resentimiento. Y lo que me cayó fue esto. Imagínense dos personas, un hombre y una mujer que se juntan con ese resentimiento hacia sus padres. No, de verdad. O sea, me vino así. Por eso vienen los conflictos matrimoniales y con los hijos. Claro. ¿Por qué no funciona la familia? Por esa razón, pastor. Porque la esencia son huérfanos, pero no solamente la familia, los sistemas de gobierno, ¿por qué no funcionan? La sociedad. Porque los gobernantes que tenemos son huérfanos espirituales. Y lo que están tratando es de dominar, controlar, aprovecharse del ser humano por causa de su orfandad interna. No tienen madre. Además de eso, el sistema religioso. Fíjate todo lo que creó la orfandad. Familias destruidas, sistemas de gobierno paralelo al sistema de gobierno del reino, sistemas religiosos, y creó el sistema de error. El sistema de error está basado en el sincretismo, en el eclecticismo, en el humanismo, en el ecumenismo, entre todos los ismos que hay, está basado el sistema de error. Es decir, es como la gente vive allá afuera. El relativismo, todo, bueno, si se siente bien, es un sistema creado por un hombre huérfano. Es decir, que error viene de una palabra hebrea que es avon o avon.
que dan en la como los mata, productos ya. Avon. Tal vez es casualidad, no sé si lo pusieron sabiendo eso o no, pero Avon, esa es la palabra Avon, es la palabra iniquidad o error. ¿Ok? Porque Avon o Avon es una infracción o es una... cuando yo incrimino, déjeme buscar, una ofensa intencional a la ley del Padre Celestial. Mentir, una luz en rojo. Ajá, cuando te pasa la luz en rojo. Sabiendo que estaba en rojo. Sabiendo que estaba en rojo. Tengo que cruzar y te cruzas el semáforo. Pero el punto es en contra de la ley de Yahvé. Una cosa es cuando yo peco en contra mía o en contra del ser humano, pero otra cosa es cuando peco directamente con el Padre, contra Él. Adán no pecó contra sí mismo ni contra su prójimo, como lo hizo David. David pecó en contra de Yahvé directamente. Y vino iniquidad y por eso muere. ¿Qué pasa? Avon, cuando muere el hombre, él nace ahora y empieza a crear un sistema, como ya no podía vivir bajo el sistema del Padre porque estaba separado del Padre Celestial, estaba muerto espiritualmente, él dijo, bueno, de alguna forma tengo que vivir, de alguna forma tengo que gobernar este planeta. Y empieza a establecer su propio sistema de vida. Entonces el Padre tenía un sistema de vida para el hombre, pero el hombre, como se alejó del Padre, como murió espiritualmente, crea otro sistema de vida. Y es lo que llamamos un sistema de error. Es decir, que el error es un sistema paralelo al sistema del Padre. Si el Padre tiene un diseño, ¿qué tiene el error? ¿Qué es el error? Antidiseño. Antidiseño. Si este es el camino del Padre, el error es un camino paralelo. Es decir, que el error es un estilo de vida. Una cosa es cometer un error en la vida y otra cosa es vivir en error. Cuando la gente no vive en el diseño del Padre, vive en un Error. antidiseño. Tú y yo venimos ¿de dónde? De un antidiseño. En el diseño del Padre hay vida. ¿Qué hay en el antidiseño? Muerte. Si en el diseño del Padre hay orden, en el antidiseño hay Desorden. si en el diseño del Padre hay luz, Tiniebla. Hay tinieblas. si en el diseño del Padre gobierna la verdad, La mentira. La mentira. el error. Entonces, usted no vive, nadie vive entre los diseños. No hay espacios vacíos. Muy importante entender eso. O viven el uno. O vives en el diseño del Padre, o vives en el antidiseño, O viven el error. O en la verdad. o vive la verdad. Muchos hijos del Señor que están en la iglesia tienen el título, tienen ciudadanía celestial, pero viven en un antidiseño. O es frío. O es caliente. No te vomito. Es como que, ¿qué ejemplo le ponemos? Si tiene ciudadanía, si usted le da una residencia americana, ¿qué se supone que usted haga con esa residencia? ¿Puede ir a vivir a su país y tener residencia no, aquí? no. ¿Qué le exige el Estados Que Unidos? vivir acá. Que usted viva aquí. Puedes visitar. Pagar pero sus no impuestos. quedarse allá. Puede ir a visitar y todo, pero usted tiene que vivir Acá. aquí. No la pierde. ¿Verdad que sí? Hay mucha gente que viene, saca la residencia, y se va La pierde. 6 meses o viene unos días y se regresa a su país. Venezuela. No, tiene que ser 6 meses aquí, 6 meses allá. Se regresa a Venezuela. Yo hoy fui a renovar las residencias. Hoy para residencia. Entonces, fíjense, ¿dónde quiero llevarlo? ¿Cuál va a ser su enemigo? El sistema del error. Porque todos vinimos de ahí.
Es como el pueblo de Israel cuando vivía en Egipto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que salió de Egipto? Ellos trataron de llevar muchas de las prácticas de Egipto a la nueva tierra que el Señor les había dado. Así mucha gente que ha venido del sistema de error y está arrastrando el sistema de error, está metido en sus venas porque mi papá me lo enseñó, porque mi mamá me lo enseñó, porque así yo he vivido, porque esto fue lo que me enseñaron, porque así que yo vivía en mi país. A mí me hablaba Teresa. Muchos dominicanos, me decía ella, vienen a este país, trabajan en este país, pero nunca compran casa en este país porque están ahorrando para hacer la casa en su país, donde nunca van a vivir. Curioso, ¿no? Curioso. Nunca se estabilizan aquí por estar pensando allá. Están divididos. Están divididos. Así estamos en el reino. Exactamente, es donde quería llegar. Y dice, una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Es decir, que si yo soy del reino, pero siendo del reino, teniendo ciudadanía del reino, teniendo que vivir en el diseño del reino, vivo en el diseño satánico, vivo en el diseño de error. ¿Cuándo voy a prosperar así? Van a revocar la ciudadanía. Pero fíjate, entonces, ¿por qué hablábamos de identificar, confrontar, desenmascarar y detener? Porque el espíritu a partir de hoy empezará en un proceso para hacernos identificar cuál es ese sistema de error, porque no es fácil identificarlo. No es fácil, tiene un disfraz, llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el Espíritu empezará a hacerte identificar ese sistema de error, porque te voy a explicar lo que pasa. El sistema de error, es decir, el estilo de vida basado en el error, crea una atmósfera satánica. O una atmósfera, no, mentira. Crea una atmósfera de tinieblas. Cuando yo camino en error, si yo camino en la verdad del Padre, ¿qué me rodea? ¿Qué es su palabra? Luz. Es luz. Es decir, que cuando yo camino en la palabra, ¿de qué estoy rodeado? De luz. Okay. Si yo me aparto de la palabra es la luz. Si yo me aparto de la palabra y caigo en el sistema de error, ¿hay luz alrededor de mí? Tinieblas. ¿Qué hay? Tinieblas. Ok. ¿Cuál es el problema con las tinieblas? Que las tinieblas es la atmósfera a donde los demonios operan. Es decir, que si yo estoy rodeado de tinieblas, porque el sistema de error es una atmósfera de tinieblas, porque no está la palabra del Padre, no está el sol de justicia, que es Mashiach, no está la antorcha encendida, que es el Mesías. Estoy alejado de Él, Él está allá y yo estoy aquí. Él está en el diseño y yo estoy en el antidiseño. Si yo estoy en el diseño y estoy rodeado de tinieblas, esa es la atmósfera para que los demonios puedan operar. Es como un pez. ¿A dónde operan los peces? El agua. En el agua. ¿Qué pasa si usted agarra un pececito y lo saca del agua? Se muere. Si usted está en una atmósfera de luz, ¿pueden los demonios estar a su alrededor? No llegan, no pueden. No puede. ¿Los qué? ¿La luz qué? Los bloquea. Es decir, que usted donde vaya caminando, lo que le pasó a Yeshua, cuando iba para donde estaba el demonio, donde estaba el endemoniado Él lo reconoció. Yeshua no había llegado a Gadara todavía y el demonio le grita, ¿por qué vienes a atormentarme? ¿Qué vieron esos demonios? La luz. Vieron el resplandor, la antorcha encendida, oh my God, ya viene, no se había acercado y estaban atormentados los demonios. Porque cuando usted está bajo la luz del diseño, ningún demonio, los demonios lo ven de lejos. Por eso dice, someteos a mí. Someteos pues a mi palabra, resistid al enemigo y él huirá. Claro, y dice, en el camino de santidad no llega inmundo, es decir, que no hay forma ni manera que la operación satánica prospere en mi vida cuando yo estoy caminando en el diseño del Padre. Ahora, pero si yo me paso de este lado
Este es el lado del antidiseño. No. Ustedes son el diseño. Si yo estoy... Que me pasé para el diseño rápido. Si yo estoy en un antidiseño, ¿qué va a pasar? Me va a rodear las tinieblas. Y esa es la atmósfera donde le gustan estar los demonios. Se mueven con Entonces, cuando tú estás rodeado de tinieblas, andan contigo. ¡Ay, pana! ¿Qué más, Joel? Y andan contigo. Ese es mi Te panita. dañan el carro, te dañan la licuadora, te empiezan a vacilar, te empiezan a agarrar los pies en la noche. Y vienes a la iglesia y vienen contigo y se sientan contigo y cantan coritos. Oh my God. Canta el corito. Santo. Andan contigo. Empiezan a sabotearte. Empiezas a ver que nada, hay un impedimento. Y a veces no sienten como, oye, como si tuvieran un techo encima. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué todo lo que hago se me cae, se me desbarata? ¿Qué pasa? Tienes saboteamiento espiritual constantemente. No sé por qué. No lo dejan alabar a Dios. Están oprimidos, entristecidos, Se le viene el cansancio. enfermos, personas enfermas. Tú empiezas a notar nada, y son hijos del Señor. Son personas que vienen muchas veces a una iglesia, pero tienen una atmósfera de tinieblas propicia para los demonios. ¿Qué nos enseñó la religión? La religión nos dijo, hermanos, hagamos guerra espiritual. Ajá. Peleemos en contra de los demonios. Este hermanito, que tiene su atmósfera negra, rodeada de demonios, dice, amén, voy a guerrear en contra de los demonios. El pastor se pasa para allá. Y empieza la guerra. ¡Fuera, demonios! Aquel es un antidiseño. Sí. Empieza, el enemigo dice, enfócate en guerrear conmigo. Y nos pone a guerrear frontalmente con él, enfrentarnos a Satanás como si él fuera el todopoderoso. ¿Ustedes se dan cuenta el peligro de esta doctrina de la guerra espiritual en contra de los demonios de Satanás? Nosotros no tenemos ninguna guerra espiritual contra Satanás. Porque la guerra la peleó Yeshua y él ganó la guerra. Por eso fue que cuando yo lo recibo, él me arranca del mundo satánico, del mundo de las tinieblas y me traslada ¿a dónde? A su luz A su olvidable. luz, a su diseño. Me dice, permanece en mí, camina conmigo, porque mientras que camines conmigo no hay demonios, no hay espíritu inmundo que puedan meterse contigo. Donde los veas, échalos fuera. Es más, ni siquiera vas a tener que enfrentarlos muchas veces porque a lo que ellos te vean van a salir huyendo. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos una mente renovada, debes de vivir a plenitud en la palabra. Vivimos coqueteando con el error. Y nos enseñan guerrear contra los demonios. Y los pobres hermanos, echo fuera, señor, pastora. Yo lo echo fuera, pero se va unos días y después regresa. Se va y dice la palabra que echamos fuera un demonio muchas veces. Y cuando la casa está limpia, arreglamos la casa. Gente que ahora sí estoy firme, pastor. Ahora sí me acomodé, pastor. Cuenta conmigo, deme la célula. Y empieza, y al mes, pastor, tome su célula, yo no quiero nada con él. El diablo me está dando con todo, pastor, yo no entiendo esto. No, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo se fue, lo echaste fuera, echaste tu peleadita con él, lo resististe un poquito, fue ella, agarró aire del enemigo, deja que este se descuide otra vez, y como sigues con la atmósfera de tinieblas, él te ve desde lejos. Yo no he prendido la luz. Entonces ya lleva 7, hermano. No está la luz prendida. Eso es un buen lugar. Pero, si tú dices, oye, yo no voy a seguir viviendo, y te pasas al diseño, ¿qué va a pasar? Se prende la luz. Y esa es la atmósfera en la que ellos no pueden operar. Entonces, no es tener una guerra contra Satanás. Préndele la luz.
Revisa qué es lo que está sosteniendo la atmósfera de tinieblas. ¿Qué es, Señor? Pídele en estos días, Señor, muéstrame qué está permitiendo que haya una atmósfera de tinieblas en mi vida. Que tal vez no sabes a veces, y eso es lo que llamamos fortalezas de incredulidad. Estoy uniendo a los enemigos. No lo estoy enseñando uno por uno, se los estoy uniendo. ¿Qué es lo que prende o apaga la luz en nuestras vidas? El segundo enemigo, incredulidad. La incredulidad no es un demonio, no es un espíritu inmundo. La incredulidad son fortalezas mentales. La incredulidad es fortaleza mental. Son fortalezas mentales. Para muchos, incredulidad es no creer algo. Pero la incredulidad, según la Biblia, es más, le voy a decir esto, en el Nuevo Testamento aparece la palabra incredulidad. Pero cuando usted va a la Tanakh o en el Antiguo Testamento, la incredulidad no aparece por ninguna parte. Y las únicas, búsquelo, pastor, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la palabra incredulidad no va a aparecer ni una sola vez. Las dos palabras que traducen desde el hebreo incredulidad son obstinación e infidelidad. Obstinación e infidelidad. Es decir, que un incrédulo no es el que no cree. Hemos creído que los incrédulos son los que están en el mundo. Y los incrédulos no son los que están en el mundo. Porque así nos lo enseñaron. Claro, yo sé. Los incrédulos, según las Escrituras, el incrédulo es el que, habiendo conocido la verdad, se obstina en contra de la verdad o es infiel a esa verdad. Vuelvo a repetirle. La incredulidad, según la Biblia, no es no creer algo, porque todos tenemos situaciones que no creemos, que nos es difícil entender nuestra mente. Hay cosas que el Señor me manda a hacer y yo las hago por fe o por obediencia, pero no porque las creo en mi mente. Tengo un gran conflicto en mi mente con lo que el Señor me dice, pero tengo fe, es decir, obedezco a pesar del conflicto en mi mente, porque fe no es creer que algo es verdadero. Fe es obediencia. Entienda, no entienda, crea o no crea, tengo fe. Obedece. Voy a obedecer. No te entiendo, no me gusta, no me cuadra aquí esta cosa que tú me estás diciendo, mi cerebro no lo entiende, pero voy a tener fe, voy a obedecerte. Y cuando yo obedezco lo que él me está diciendo, aunque no lo entienda, aunque no le cuadre la lógica, y yo obedezco, estoy teniendo fe. ¿Qué es incredulidad? No obedecer. Dígame, pastor. No, lo que le pasó a Abraham. Ajá. En la lógica humana, después de 100 años le da un hijo y como a los 10 años le dice, dámelo, sacrifícamelo. En la lógica humana no encaja eso. Pero obedeció Tuvo fe. por fe. Exactamente. ¿Quién es el incrédulo? Porque el Señor siempre le decía a Israel, Israel, tú eres un obstinado, eres un infiel. Porque ellos tenían la Torá, tenían la revelación, pero no obedecían. Eran infieles. Sabían la verdad, pero eran infieles. Eran obstinados. Le llamaba duros de servicio. Duro, ese es ni el incrédulo, el de duro de servicio. Entonces, vengan, miren lo que pasa aquí. La incredulidad, ¿cómo se forma? Porque una cosa es ser incrédulo en un momento dado. Todos somos incrédulos en un momento dado. Pero otra cosa es tener fortalezas de incredulidad. Por favor, cópienlo. Fortaleza. Una cosa es ser incrédulo. ¿Cuántos han sido incrédulos aquí? Todos somos incrédulos. Todos hemos sido incrédulos en algún momento porque hemos sido infieles al Señor, porque a veces somos obstinados con su palabra, muchas veces somos incrédulos. Pero el punto es, porque estamos hablando de cómo se crea una atmósfera de tinieblas, ¿verdad? Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo se forma la atmósfera de tinieblas para que los demonios operen? Estamos hablando de eso, estoy respondiendo esa pregunta. No, la incredulidad. La atmósfera de tinieblas se crea cuando hay fortalezas de incredulidad. Pero la pregunta entonces ahora es,
¿Cómo se forma una fortaleza de incredulidad? Porque todos hemos sido incrédulos tal vez en algún momento, pero no todos tenemos fortalezas de incredulidad. ¿Cómo se forma una fortaleza de incredulidad en la mente? Una fortaleza de incredulidad se forma cuando, primero, viene un pensamiento a tu mente. El Señor te dio una orden, te dio una directriz. Por ejemplo, te dijo, Joel, es hora de que entres al ministerio a tiempo completo. Por ejemplo. Y el Señor determinó esto. Y tú obedeces. Dejas tu trabajo y empiezas a trabajar a tiempo completo en la obra. Pasan 4 o 6 meses y te ves apretado financieramente, no te sientes cómodo en el ambiente de la congregación. Y de repente vino un pensamiento. Deberías buscar un trabajo para ayudar a Dios a solventar este problema financiero que tienes. ¿Verdad que sí? Viene un pensamiento y tú dices, oye, me parece lógico esto, que ayude a Dios buscando un trabajo. Y como no sonó satánico, porque esos pensamientos no suenan satánicos, todo lo contrario, suenan muy de Dios. Responsable. Suena como un hombre responsable. ¿Verdad que sí? Vino como una alternativa y aparentemente es muy bueno. Y no discerniste la fuente. Dígame. Es muy normal en la iglesia cristiana la incredulidad cuando la persona diezma, trabaja mucho para la iglesia y en el trabajo y en su vida económica le está yendo muy mal. Es muy normal eso y muchas veces la gente no entiende, ni yo mismo lo entiendo. Sí. Pero, Y ahí nace la incredulidad. sí. La parte financiera nos lleva, por eso toqué el punto, porque yo sé que es neurálgico. Pero, quiero que vean esta hilación conmigo. Miren. Si ustedes no revisan, cuando les venga un pensamiento, intercesores proféticos, tienes que identificar la fuente rápidamente. No importa si te suena bonito, si suena muy espiritual, identifica la fuente. ¿De dónde vino? Señor, este pensamiento suena muy espiritual, suena tremendo, me lo dijo fulanito de tal, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi jefe. ¿De dónde? Vino de aquí, pero dime tú cuál es la fuente. Porque hay 3 fuentes: Dios, tu propio pensamiento o Satanás. Tienes que identificar. Porque ¿cuál es el problema? Que si tú dejas que ese pensamiento y no identificas la fuente, lo vas a dejar que entre a tu corazón. Va a pasar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, y ya lo alojaste. Porque hay pensamientos que vienen y cuando usted discierne que es satánico o no es del Padre, no acepto este pensamiento y lo rechazas. Pero si no identificas la fuente, vas a decir, oye, suena bien. Si ya hizo nido, ¿Ah? si ya me anidó. Exacto, llegó aquí, pero bajó. 6 pulgadas. Y de repente, 6 pulgadas, de repente, un ángel del cielo te ofrece el trabajo. Porque claro, cuando ya lo aceptaste y bajó el corazón, el enemigo sabe cuando tú no rechazas un pensamiento. Y te va a poner todas las circunstancias para que tú creas que las cosas son de Dios. Y te lo va a confirmar. ¿Qué es de Dios? No quieren ni venir a la iglesia por estar trabajando. Y de repente viene yo y le dice, pastor, el Señor me abrió la puerta para un trabajo. Una bendición del Señor me ha mandado. Y te pregunta tu pastor, pero yo hace 6 meses el Señor te mandó a trabajar a tiempo completo. ¿Cómo es que cambió los planes Dios de repente? No, pastor, yo no sé qué pasó, pero Dios me está abriendo la puerta. Y tengo paz en mi espíritu. Sí, porque da paz la buena idea que te han mandado. La paz. La paz que el mundo da, No, no la la que el paz Señor da. te da. La paz. No la paz que Dios da. Y tiene paz, una oportunidad, no hay nada de satánico en el asunto, todo tiene apariencia de bien. Y Joel renuncia a lo que el Señor le mandó a hacer y acepta el trabajo.
Se viste bien el de luz. Ahí cayó en un sistema de... Error. Incredulidad. Fortaleza. Ahí él actúa en una incredulidad. Él está siendo incrédulo. No lo sabe, pero está siendo incrédulo. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Todavía no tiene una fortaleza de incredulidad. ¿Cuándo viene la fortaleza de incredulidad? Cuando se ejecuta. Agarró el trabajo, pasó un mes y medio, y de repente todo se empieza a cerrar porque empieza a manifestarse los frutos de la incredulidad. Toda incredulidad va a traer sus frutos, no importa cuánto se demore. Escúchame, toda incredulidad no se demorará de traer sus frutos. Hay que notar eso. Repita. Toda obra de incredulidad trae sus frutos, manifiesta sus frutos. Igual que la unción. Claro, toda obra de obediencia que trae bendición, trae frutos de obediencia. Y toda incredulidad que trae frutos de desobediencia. Y yo le empiezo a notar que se le va la unción, pierde el gozo, empieza a tener problemas en el... ¿Tú estás casado? No. Sí. Bueno, le lo deja la novia, no consigue nada. Empieza a ver todo, se le tranca. De repente viene el dueño de la empresa y lo botan del trabajo. Y le cae la de Santinquín a Joel. Y empiezan los hermanos y dicen, ay, vamos a ayunar por Joel, pobrecito, ¿qué le está pasando? Y reprenden y echa fuera demonios y de todo. Y Joel no sale del hueco donde anda. Jamás Dios lo mandó a trabajar. Entonces, Joel un día, en la madrugada, se pone, Señor, ¿por qué permites? ¿Y qué es el trato que tienes conmigo? Y le empieza a reclamar al Señor y el Señor le habla. Joel le dice, Cabezón. Joel, tú eres un pequeño cabezón. Yo que te dije hace 8 meses atrás. Y empieza Joel, tú me dijiste que trabajara a tiempo completo en el ministerio. ¿Y tú qué haces aceptando otro trabajo? Ay, perdóname, Señor. Llegó la luz de nuevo. Sí, llegó la luz y Joel dice, pastor, perdóneme, me equivoqué, yo fui un cabezón. En ese momento, Joel sale de su incredulidad y se ajusta al diseño. Pero ¿qué pasa si Joel, viendo todo lo que le está pasando, no hace teshuvah? Es decir, no retorna al diseño, sino que se obstina. ¿Sabes qué, Señor? Tú eres malvado, yo no voy a confiar más en ti. Se va ahora de la iglesia, no solamente mira todo lo que tú me has hecho, esto es culpa tuya, eso es culpa del pastor ese mentiroso, y no sé. Y se obstina Joel, se pone rebelde Joel, se enoja Joel y justifica. Aquí está la palabra clave. Justificación. Justifica su incredulidad. Su infidelidad. Esa es la parte más importante de todo esto. Cuando Joel llega a justificar su incredulidad, ahí se levanta la fortaleza de incredulidad. ¿Cuál es el problema cuando se levanta una fortaleza de incredulidad? Que la condición presente que tienes se te convierte en una cárcel, Joel, y en la herencia para tus hijos.